La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En la Biblia hay un libro muy particular que es el libro de Apocalipsis. Y este libro habla de los acontecimientos del fin. Ese fue un libro que Dios se le reveló a Juan en la isla de Patmos, donde fue desterrado para que muriera, y allí Dios se le reveló para mostrarle en visión lo que iba a ocurrir en el mundo en los últimos días. Es el libro profético por excelencia, donde habla de estas profecías. Y es un libro muy importante porque estamos viendo hoy en día el cumplimiento profético de esas señales y de esos mensajes que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos. Y cuando leemos estos libros proféticos, el libro de Daniel, Ezequiel, en Mateo capítulo 24, otras escrituras del Nuevo Testamento que hablan de profecías, de lo que iba a pasar en el último tiempo, y las comparamos con las noticias de lo que está pasando hoy en día, entonces vemos cómo esas profecías que fueron dadas en aquel tiempo se están cumpliendo hoy en día. Y ese es el propósito de Dios de darnos este maravilloso libro. Para que podamos entender, o sea, Jesús dijo que el día y la hora en que Él iba a venir a buscar a su pueblo y que iban a acontecer estas señales, nadie lo sabe, solamente Dios, porque eso en su soberanía, Dios tiene reservado eso. Pero dio señales para que más o menos las personas pudieran entender más o menos el tiempo cuando iban a ocurrir estas cosas. Y una de esas señales que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis es casualmente con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día, donde vemos esta situación de escasez de agua, de sequías extremas, del calentamiento global, como se menciona. Todo esto que está pasando, el Señor ya lo sabía, porque Dios, en lo que es en el atributo de Dios que se llama la presciencia, Dios conoce los acontecimientos antes de que ocurran. Y Dios, viendo el futuro, sabía que el hombre iba a violar las leyes de Dios y la sana convivencia, los preceptos, el equilibrio, y Dios sabía que iba a llegar un momento en que el hombre, violando todo eso, iba a causar estos fenómenos que están viendo hoy en día en la tierra. No es que Dios desea que eso ocurra, sino que Dios vio la situación del hombre y entonces en su palabra Él previene sobre todo esto para que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y hoy en día estamos viendo, como nunca antes, unas sequías extremas. De hecho, recientemente salió una noticia que, por ejemplo, en Europa está habiendo una crisis de sequía de más de 500 años. ¿Saben lo que es eso? Hacen 500 años que no ocurría, desde que se tienen registros de esa época, ¿verdad? Una sequía tan severa como la que estamos viendo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Simplemente el mundo se está secando. ¿Por qué? Porque es profecía de lo que el Señor previno que iba a ser causado por el hombre por causa de la desobediencia y de no tener respeto por la situación que Él estableció de convivencia sana. Y ahí estamos. Entonces, vemos entonces cómo la profecía se está cumpliendo. Y yo quiero leer dos porciones de la Biblia, una en Isaías capítulo 30, verso 26, y otra en Apocalipsis 16, 8 y 9, donde habla de que el sol se iba a aumentar. Ok,
la profecía de la Biblia, estos hombres que escribieron la Biblia, ellos escribían de acuerdo a el conocimiento científico que tenían en su época, porque estamos hablando de miles de años atrás y quizás no utilizaron los términos que se utilizan hoy en día, pero la enseñanza es lo más importante. Y en aquella época, obviamente, ellos no estaban hablando de cambios climáticos ni toda esta situación, porque ellos no entendían eso que hoy nosotros lo conocemos por los descubrimientos de la ciencia, los satélites, el registro que se lleva, los estudios que se hacen en el mundo de la situación del aire, de la tierra, etcétera. Ellos no utilizaban esos mismos términos porque en aquella época no se utilizaban, pero ellos vieron en visión lo que iba a pasar y ellos lo relacionaban de acuerdo al conocimiento que ellos tenían en aquella época. Y en muchos pasajes de la Biblia nosotros vemos esto revelado, y hemos hablado de eso en otras enseñanzas que hemos dado sobre las profecías, ¿verdad? Que ellos estaban limitados. El Señor les dijo, escribe lo que ves, y ellos escribían y narraban como cuando uno ve una película, que narra la película de acuerdo a su conocimiento, pero lo importante es la enseñanza, y como vemos que eso que ellos vieron se está cumpliendo, y hoy, aunque utilizamos otras formas para hablar, otro lenguaje, es eso mismo. Lo que ellos vieron, hoy lo vemos cumplido en las noticias, y utilizamos la terminología de hoy. Entonces, entendiendo eso para la revelación de los libros proféticos, vemos lo que dice Isaías, primeramente, en el capítulo 30, versículo 26, mira lo que dice ahí, dice, y la luz de la luna será como luz de sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendrá Jehová la herida de su pueblo. Fíjate qué interesante lo que enseña ahí la Biblia. Dice que la luz que recibe el hombre de la luna y del sol se aumentaría, dice aquí, que 7 veces se iba a aumentar la luz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos no entendían los rayos solares, ni entendían esto que conocemos hoy en día, pero nosotros sabemos que lo que ellos vieron era el aumento del calor que iba a venir sobre la tierra, porque la luz de la luna y la luz del sol producen el calor en la tierra, y ellos vieron cómo el sol se iba a aumentar 7 veces, y no necesariamente era que el sol iba a hacerse más candente, sino que la luz que iba a entrar a la tierra iba a ser 7 veces mayor. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque hoy nosotros entendemos que hay una capa de ozono que protege los rayos ultravioleta del sol para que no se sobrecaliente la tierra. ¿Ve? Ellos no sabían eso porque no tenían el conocimiento, como he dicho, científico que tenemos hoy en día, pero nosotros hoy lo entendemos así. Y hoy en día, a través del calentamiento global, esa capa de ozono se está rompiendo y hace que la luz del sol entre más fuerte a la tierra, y se cumple eso que ahí está hablando la Biblia en el libro de Isaías. ¿Cómo? Poco a poco ha ido aumentando esta situación a tal grado que hoy en día estamos viendo las consecuencias de ese sobrecalentamiento. Al entrar más luz del sol, entonces eso produce sequías. Y al producir sequías, esta es lo que estamos viendo hoy en día de esta crisis que hay del agua. ¿Ok? Vamos a ver ahora Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay otro interesante versículo, 2 versículos que hablan acerca de esto mismo, de las profecías, y dice allí en el capítulo 16,
versículos 8 y 9. Mira lo que dice ahí. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjate qué interesante cómo aquí en el Apocalipsis, que como dije, que es el último libro de la Biblia que habla también de las profecías de lo que iba a acontecer en el último tiempo. Allá en Isaías estaba profetizado, pero todavía faltaba mucho tiempo para que se cumpliera eso. Luego en Apocalipsis el Señor le da esta revelación a Juan, que lo ve como las profecías del último tiempo, que el sol iba a estar abrasador y se iban a quemar los hombres. Y esto es lo que estamos viendo en el cumplimiento profético. Cada vez que el hombre, violando las leyes naturales, sigue rompiendo la capa de ozono, sigue alterando el funcionamiento normal de la Tierra, se está incrementando el calor que viene del sol y de la luna, reflejada del sol, y está habiendo un incremento. Y dice la Biblia que va a llegar un momento en que el sol, el calor será tan terrible. Esto va a seguir aumentando, lamentablemente. Los científicos están previniendo esta situación para que hayan cambios en los gobiernos, pero estamos viendo que los gobiernos realmente no pueden hacer mucho, digámoslo de esa forma. Están tratando, pero no han podido. Y lamentablemente esta situación, no porque nosotros lo querramos, quisiéramos que fuera diferente, pero por causa del egoísmo del hombre, de las industrias, de los poderes políticos, de la influencia económica, de toda esta situación que estamos viendo, lamentablemente estamos viendo que esto va en aumento, día a día va aumentando. Y esta situación va a ir empeorando, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, que lamentablemente esta situación va a continuar. Y vemos las consecuencias de esta situación. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema de todo esto es que se va a incrementar, y esto no lo digo yo, como digo, lo dicen los expertos. Y aquí vemos un mapa mundial establecido por los científicos, donde están visualizando cómo esta situación va a ir en aumento a medida que sigan pasando los años. Y están ahí graficando, ¿verdad?, los países donde más se va a afectar esta situación, como que va a ir aumentando. Y vemos que todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, van a tener un grado que esto va a afectarles de una u otra forma, unos más fuertes que otros, ¿verdad? Obviamente. Y vemos en rojo los países que son más afectados porque son los que están en el trópico, ¿no? Están más cerca del sol, son los que más se van a afectar, pero poco a poco vemos como todos los países se van a ir afectando. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo cómo esta situación está empeorando. ¿Y de qué forma? Miren esta gráfica tan interesante. Aquí vemos una gráfica de un lago en particular. Esto se está repitiendo en muchos lagos del mundo entero. Y estamos viendo aquí cómo han graficado estos lagos desde el 2010. Y vemos la primera foto satelital, cómo estaba el lago inicialmente. Luego se pasa al 2017, cómo fue este lago secándose. Luego en el 2018 y ahora en el 2019 lo vemos en la última gráfica, que está prácticamente seco, completamente seco. Y esto es algo bien alarmante, porque si esto continúa, y esto, como dije, estamos viendo, este es un ejemplo, pero hay muchos otros más. Por ejemplo, veamos esta otra fotos, un antes y un después. Mire este lago en la primera foto estaba completamente lleno.
completamente abarrotado de agua. Y lo vemos en la otra gráfica completamente seco. Otro lugar. Vamos a ver otra más. Miren este otro. Ahí vemos la misma situación. Vemos este río tan caudaloso con tanta agua en la primera foto satelital, y vemos el segundo completamente seco. Esto se está repitiendo prácticamente en la mayoría de los países. Mira esta otra foto satelital, lo mismo. Un lago completamente lleno de agua, y en la otra foto un lago completamente vacío. Y esto está pasando en Norteamérica, está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando en todos los países. En Asia vemos el mismo patrón de conducta. Ahí vemos las cuatro fotos más. Vemos en cada uno el aumento, el calor que está reflejando los lagos de la tierra, y lamentablemente el mundo está pereciendo por esta situación de la crisis del calor, de la crisis climática. Y ahí vemos esta gráfica y me llamó mucho la atención. El mundo con fiebre, sobrecalentura. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Bueno, no solamente el problema del agua, que es uno de los más importantes, porque imagínate, al faltar el agua en la tierra, prácticamente se afecta toda la convivencia humana. Primeramente, si no hay agua, el hombre no puede vivir sin agua. El agua es uno de los elementos básicos para la vida del ser humano, pero no solamente para los hombres, también para los animales, también para las plantas, para todo el sistema que Dios ha creado. Estaba viendo una gráfica muy interesante que en un momento dado el agua va a ser más importante que el petróleo, que el oro, que todo lo demás. Hoy mucha gente están abocados en tener más riquezas, las grandes industrias están abocadas en hacer más millones y millones de dólares por el petróleo, por las compañías, por todo el sistema económico, pero va a llegar un día en que toda esa riqueza de nada va a valer. ¿De qué valdría tener oro, petróleo, riquezas materiales si no hay agua? Si no hay agua, ¿cómo el hombre va a vivir? Entonces el agua va a llegar un momento en que va a ser más costoso que el petróleo, va a ser más costoso que tener oro o piedras preciosas, porque el agua es algo muy esencial, muy importante para la vida de los seres humanos. Otra consecuencia que está ocurriendo es la cuestión de cómo se va afectando la agricultura. Y vemos muchas fotos, no tenemos el tiempo, hay muchísimas fotos, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, para pasar todas esas fotos. Lo podemos ver, nosotros podemos buscar en internet y vemos ahí tantas fotos. Quisimos traer algunas solamente, pero estamos viendo que esta situación de la sequía están afectando la agricultura. Y así como la falta de agua es importante, imagínate la agricultura. Sin alimentos no hay vida, así de sencillo. Entonces, estamos viendo cómo la deforestación de los bosques, estamos viendo un incremento en el calor, está produciendo grandes fuegos en bosques, pero también en lugares de cultivo. Los cultivos, no hay agua para regar los cultivos y se están secando. Muchos lugares donde antes se estaba produciendo agricultura, simplemente no hay. Y otro punto más, las reses. Aquí vemos una foto muy interesante de estas reses que me llamó mucho la atención. Todas esas reses que estamos viendo en esa foto murieron por el calor extremo que había en ese lugar. Imagínate, las reses junto con la agricultura son las que alimentan a los seres humanos. Entonces, si no hay agua, si no hay alimentos, si no hay reses para tener carne, entonces, ¿qué va a pasar con la salud, con la supervivencia de los seres humanos? Esto es algo trágico de lo que está pasando. Algunas personas están enajenando esta situación, pero esto es algo preocupante. O sea, quizás
tú que me estás escuchando o personas que hoy en día pues pueden tener acceso a agua, abren la llave o el grifo de su residencia y sale el agua, o pueden ir a los supermercados a comprar agua. Pero ¿sabes qué hay hoy? Hoy hay países donde no tienen agua. Esto está generando una crisis mundial. El agua está escaseando ahora mismo en muchos países del mundo donde no tienen agua potable. No hay agua. Entonces, esta situación se va a ir aumentando, se va a ir incrementando, y esto va a producir una catástrofe mundial. Eso es lo que están previniendo los científicos. O sea, va a llegar un momento en que, mira esta gráfica, en que prácticamente todos los países, esa es una proyección que hay de aquí a unas décadas. En la primera gráfica que te enseñé de los países del mundo, estamos viendo esa gráfica de lo que está pasando en este momento. Pero la proyección que tienen en décadas, mira cómo va a estar la situación de los países. Esos países en rojo es donde más necesidad de agua va a haber de aquí a algunas décadas. Esto va a significar un caos terrible. Mira esta foto de un terreno agrícola completamente desierto porque no se puede cultivar. Mira esta otra. Uno de los lugares donde era fértil el cultivo, hoy no se puede cultivar porque está completamente seco, no llueve. Hay lugares donde hay situaciones, países que hacen varios años que no cae una gota de agua. ¿Sabe lo que es eso? Es una situación difícil. ¿Qué es lo que todo esto nos está gritando a viva voz? Que Apocalipsis, el fin se acerca. Las profecías que Dios habló en Apocalipsis son reales. Esto no es un cuento. Hoy en día nosotros lo podemos corroborar. Se corrobora por las noticias. No es un cuento de unos fanáticos, como algunos nos tildan, que no tienen otra cosa que hacer o que están metiendo miedo a la gente. No estamos metiéndole miedo a nadie. Esto no es meterle miedo a la gente. Esto es advertirle. Los científicos no meten miedo cuando nos dan estas advertencias. Yo no estoy diciendo esto porque yo me lo inventé o porque es una cosa que me estoy imaginando. Yo estoy sacando esto y te traigo pruebas científicas, pruebas de lo que está pasando. Tú mismo lo puedes corroborar. Ve a internet. Todos tenemos ahora acceso a internet. Búscalo por ti mismo. Si no me crees a mí, búscalo por ti mismo. Vas ahí a confrontarte con la realidad. Esto no es un invento de unos religiosos que no tienen nada que hacer y que están asustando a la gente, como dije. No. Esto es, nosotros estamos advirtiendo, como los científicos advierten sobre la necesidad de prepararse, hacer medidas que poco están recibiendo respuesta. Nosotros estamos advirtiéndote de que más allá de eso, además de eso, tienes que preparar tu vida con Dios, porque eso es más importante. Porque la vida en la tierra tiene su fin. Lamentablemente, nosotros vivimos aquí un tiempo, pero todos vamos a morir, sea de una situación o de otra. Vamos a tener que morir algún día. Nadie vive eternamente aquí en la tierra. Vamos a morir. Pero además de toda esa situación, de lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que advertir de que después de esta muerte hay otra vida, de que hay una vida eterna, y que esa vida eterna es quizás más importante que la vida que estamos viviendo nosotros aquí. Sí nos preocupa esta situación, sí debemos hacer lo que mejor podamos, pero entendemos que la situación del ser humano va a seguir, el egoísmo va a seguir y esto va a complicarse, y fue lo que el Señor advirtió a las personas para que supieran, mira, la conducta de los seres humanos va a conducir al mundo a un caos, y es lo que estamos viviendo, pero nosotros venimos a advertirte sobre la vida eterna, porque tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, pero ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿A dónde iremos cuando nuestra vida aquí se termine? Eso es importante.
Y eso es lo que nosotros traemos. El Señor habló todo esto para prevenir al ser humano, para que se preparara para el encuentro con tu Dios. Porque esto es solamente principios de dolores. Dice la Biblia que estamos en los principios de dolores. Esto se va a complicar día a día, segundo a segundo se está complicando esto. Semana a semana, mes tras mes, esto se está complicando y vemos las profecías en todas las áreas de la vida del ser humano. Vemos cómo todo el mundo se está preparando para esta situación. Cada día son las profecías avisándonos, pero después de la muerte, ¿qué va a ocurrir con nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir con tu vida? ¿A dónde irás después de esta vida? Cuando tú llegue el día final, ¿qué va a pasar con tu vida? Eso es importante. Y es importante porque hay una eternidad. Hay eternidad para todo ser humano. Eternidad de salvación para aquellos que vivan para Dios y eternidad de condenación. Y eso es preocupante. Porque bueno es la eternidad con Dios, estar en la presencia de Dios. El Señor prometió que este mundo y esta tierra van a pasar. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y según la profecía que habló de esto se está cumpliendo, las profecías de ese nuevo cielo y esa nueva tierra se cumplirá también en su momento. Dios vendrá, el Señor va a venir, pero el Señor viene a arrebatar a su pueblo porque van a venir los juicios peores. Esto va a complicarse cada día más y Dios va a arrebatar a su pueblo, a llevarlo a su presencia para librarlos de los juicios. Y después de los juicios de Dios, que vendrá el fin, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva para vivir con aquellos que han decidido vivir para Dios, que han tomado la determinación de darle la espalda al pecado, a Satanás, a los placeres mundanos y vivir para Dios. Dios los va a recompensar dándole la vida eterna. Pero los que rechazan eso, los que siguen su vida alejados de Dios, siguen su vida dándole la espalda al amor de Dios, van a sufrir la condenación y habrá una condenación eterna. Cuando una persona muere sin Dios, la Biblia dice que abre los ojos en el infierno y ahí estará siendo atormentado, y después de eso hay un juicio final y después el lago de fuego y azufre, y ahí estarán atormentados eternamente. Hay una eternidad de condenación y Dios no quiere que tú estés allí. Dios te ama, Él quiere ayudarte y por eso te da este mensaje. No es una casualidad que estás viendo esta transmisión, no es una casualidad que estás oyendo este mensaje. Dios te ama. Y Él ha preparado este momento para que tú escuches esta palabra porque Él quiere salvarte. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú puedas ser salvado. Y la única forma de salvarse es a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimir al hombre de sus pecados. No hay otra salvación. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo el sacrificio de Cristo puede salvarte, porque Cristo murió para llevar el castigo del pecado. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y la paga del pecado era la muerte. Pero Dios en su amor, queriendo salvarnos, envió a su Hijo que ocupó nuestro lugar para que Él recibiera el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos ser libres de esa condenación y otorgarnos, regalarnos la vida eterna. Ahora es tu día, este es tu momento para que tú reflexiones. Y yo te invito para que hoy mismo tú te arrepientas de tus pecados, te entregues a Cristo y vivas para Él, para que puedas disfrutar de la eternidad. El Señor te ama, no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú padezcas, Él quiere que tú vivas por la eternidad con Él. ¿Recibirás a Cristo como tu Salvador personal? Ojalá y que sí. Lo único que tienes que hacer es entregarte a Él. La Biblia dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete, entrégate al Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y eso es para ti también. Así que yo te invito para que lo recibas en este momento. Ora al Señor, el Señor te va a oír, va a entrar a tu vida y te va a salvar. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te invito para ver toda esta serie en nuestro canal de YouTube y para ver todos los mensajes que tenemos allí que te pueden ayudar
a vivir una vida victoriosa en el Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.